Mis queridos peregrinos, nos vemos por la segunda plática introductoria. Estamos a punto de iniciar nuestro año litúrgico y le agradecemos a Dios. Nos unimos como familia de Magdala, como comunidad de peregrinos. Inviten amigos, inviten a conocidos a sumarse a este esfuerzo para que vivan mejor, entiendan mejor la liturgia de la iglesia, se preparen a la misa dominical y con eso seamos todos mejores creyentes, mejores católicos, mejor familia de Magdala. Yo quiero invitarles con todo mi corazón, transmitan a sus amigos, a sus conocidos, esta peregrinación virtual para que se vaya sumando más gente, no por otra cosa, sino para que reciban mejor el mensaje de Dios, para que nos abramos a la gracia de Dios y podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores apóstoles de Cristo y llevemos el Evangelio hasta los confines del mundo. Recapitulo la semana pasada. Cambiamos el tipo de peregrinación. En la pandemia y después de la pandemia hicimos concentrados, cuaresma, intenso. Ahora vamos a hacerlo a lo largo de todo el año para que tengamos esa lluvia, ese riego por goteo constante de la palabra de Dios. Lo hacemos con la intención de mejorar nuestra participación en la misa dominical. Sería bueno de vez en cuando que nos preguntáramos si estamos de verdad mejorando nuestra participación en la misa dominical. Lo hacemos con la intención de formar grupos de amigos, de familia, de vecinos, de conocidos, de colegas, que después de ver nuestro video comenten juntos la liturgia con el misal de la iglesia en la mano, cualquier misal mensual, anual, semestral, la hojita de la liturgia dominical. Hay miles de versiones en el mundo, digitales, impresas. Busquen una para que lo tengan a la mano y puedan verlo, seguirlo, subrayarlo, puedan hacer anotaciones. Tenemos que trabajar en la liturgia. Les dije que era una mina de oro la liturgia de la iglesia y queremos señalarles cómo y dónde excavar para ir encontrando esas pepitas de oro que nos enriquecen, que nos hacen mejores personas. Les dije que la liturgia dominical está dividida en 3 ciclos, A, B y C, que cada ciclo es una lectura casi continuada de un evangelista sinóptico. Y hoy quiero introducir específicamente a San Lucas, pero lo quiero hacer primero que nada con una imagen para que nos entendamos muy bien. Ya he puesto esta imagen, la quiero repetir. Imagínense que un constructor hace 4 casas idénticas, pero las deja en cemento y en muros. 4 casas idénticas, las deja en cemento y en muros. Y llama a 4 decoradores de interiores y les dice, tú me vas a decorar esta casa, tú me vas a decorar esta, tú esta y tú esta. Obviamente la estructura de las casas, las columnas, los cimientos, la estructura, la distribución, fundamentalmente va a ser la misma. Pero las casas al final van a parecer totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque uno va a usar más piedra, otro va a usar más madera, otro va a usar un tipo de cortinas, el otro alfombras, el otro no va a usar alfombras, el otro va a poner un tipo de puertas, el otro tipo de puertas, los muebles van a ser diferentes. Finalmente, las casas podrían parecer o ser completamente diversas en su apariencia, pero las casas son iguales. Las hizo el mismo ingeniero, las calculó el mismo ingeniero, las construyó el mismo ingeniero. Las decoraron personas diversas y por eso parecen completamente diversas. Por no decir el jardín, las plantas y todo lo que incluye la decoración de una casa. Los evangelios de Cristo son lo mismo.
El constructor de los evangelios es el Espíritu Santo. Él nos transmite, ¿qué nos transmite? Nos transmite la buena nueva de Dios, el anuncio de la salvación, el cumplimiento de las profecías, la realización de las promesas y del amor de Dios para nuestra salvación. Nada más que llama a 4 decoradores de interiores. Entonces llama a Mateo, que es judío, escribe para judíos, pone muchos acentos de tipo judío, y entonces el Evangelio de San Mateo nos transmite la buena nueva de la salvación con unos acentos que nosotros tenemos que entender y discernir y ver que están hechos sobre todo para judíos. Incluso parece que el Evangelio original de Mateo fue en arameo, se desconoce, fue en arameo y solamente lo que nos llegó a nosotros está escrito en griego. Segundo evangelista, Marcos. Marcos claramente es discípulo de Pedro, no fue uno de los apóstoles, es un evangelista, él aprendió de San Pedro muchas cosas y lo va mencionando, Pedro está siempre presente y entonces Marcos parece la catequesis de San Pedro. Es el primero de los evangelios, el más antiguo, el más concentrado, el más esencial. Lucas, ahora voy a decir 2 cosas, luego pasamos a la introducción propiamente. Lucas no es judío, Lucas es de cultura y de mentalidad y de lengua griega, escribe para no judíos en general, quiere explicarles cómo pueden ser ellos miembros del pueblo de Dios sin ser judíos. Habla de una serie de cosas que vamos a ir analizando para que ustedes vean cómo Lucas tenía un esquema, una estructura, un modo de proceder para que entendieran todos ese modo de ser cristianos sin ser judíos. Y muchos dicen que Lucas escribió en un ambiente de predicación paulina, escribió digamos, en el ambiente de predicación de San Pablo, más universalista, más abierto. Lo vamos a ver ahora. Y San Juan, que a decir de los especialistas fue el último en escribir el Evangelio, él narra en forma de signos, milagros y discursos que explican los signos, y es el más amplio, es el más teológico, es el más reflexivo y digamos, el menos apegado, entre comillas, a lo histórico. Los evangelios no son libros de historia de la vida de Jesús. No son libros históricos en el sentido de un historiador que quiere escribir y verificar y constatar. Son anuncios de la salvación. Quede muy claro, evangelio, buena noticia, son anuncios de la buena noticia y cada uno de los evangelistas lo va a hacer con su propia personalidad, con su propia cultura, con su propio esquema, con su propio modo de razonar, con su propio modo de hablar y de transmitir la verdad que él mismo ha recibido y ha encarnado en su propia vida. Ingeniero, el Espíritu Santo, construye 4 casas, son iguales, es la buena noticia de la salvación y se la encarga a 4 personas y cada persona la va a decorar de modo diverso y por eso tenemos que entender esos acentos para sacarle más jugo, para entender los porqués de cada evangelista y así gustarlos, entenderlos, disfrutarlos. Lucas, discípulo de todos de los apóstoles, no vivió con Jesús, no conoció a Jesús, llegó después, sobre todo es discípulo de Pablo. Algunos comentaristas le ponen 3 títulos a Lucas. Literato, escribe muy bien, escribe muy bonito, tiene un lenguaje muy elevado, muy fino, muy elaborado. Segundo, le ponen el título de historiador.
Y les voy a leer el inicio del Evangelio de San Lucas, el prólogo de San Lucas. Dice así: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas dice: he oído, he escuchado testimonios, pero yo me puse a investigarlo con los testigos oculares y con los ministros de la palabra. Y quiere darnos testimonio de la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Piensen que el Evangelio de Lucas se escribió aproximadamente entre el año 75 y 85, y por lo tanto ya existe un cristianismo difundido en todo el Imperio Romano. Ya comenzaron las persecuciones, ya comenzaron las calumnias, ya comenzaron las luchas contra el cristianismo, y Lucas tiene que decirles: ustedes no están mal, ustedes son cristianos, ustedes creen en Cristo, y esto es lo que tienen que creer, y esto es la verdad de lo que ustedes creen y viven en Cristo. Entonces, literato, historiador y teólogo. ¿Por qué teólogo? Porque Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, elabora un poco informaciones que recibe de los otros evangelistas. No repite simplemente. Esto lo vemos cuando comparamos hechos paralelos de los tres sinópticos, como Lucas le pone su parte, le pone su visión, le pone el detalle, le pone la consideración de algunos aspectos, enriqueciendo desde su punto de vista el mensaje evangélico. Ya dijimos que Lucas es griego de cultura, seguramente nació en lo que ahora es Turquía, norte de Siria, en un ambiente paulino. Fue en sus investigaciones, como él dice, investigó con los testigos oculares y con los ministros de la palabra, servidores de la palabra. Fue muy influenciado por el ambiente de Jerusalén, un ambiente judaizante que probablemente había recibido el Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esto es muy importante. El Antiguo Testamento tenía fundamentalmente dos corrientes: la corriente judía, aramea, original, de la tradición directamente judía, siempre judía, y otra tradición que era la versión de los 70, una traducción que se hizo de toda la Biblia al griego para extenderlo más, para comunicarlo más en todo el ambiente del Mediterráneo. Y esta versión griega la utilizaban los que de algún modo creían en el judaísmo sin ser judíos. Entonces, tenemos dos vertientes, digamos, del Antiguo Testamento. Lucas parece ser que conoció y siguió la versión de los 70. ¿Por qué? Porque usa sus mismas expresiones, usa sus mismos giros, cita partes de la Biblia según la versión de los 70. Eso es importante para conocer algunos filoncillos que tiene San Lucas en su teología y en su entendimiento de las Sagradas Escrituras. Uno de los aspectos importantísimos de esto es la centralidad que le da San Lucas a Jerusalén. Lucas comienza su evangelio en Jerusalén con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías, que estaba sirviendo en el templo, y termina en Jerusalén.
donde Jesús se va al cielo. Jerusalén, Jerusalén. Lucas engloba todo su mensaje con una centralidad en Jerusalén. Y una parte importantísima, teológica e histórica del Evangelio de San Lucas es su subida a Jerusalén. Casi la mitad del Evangelio de Lucas es Jesús decide ir a Jerusalén, Jesús emprende el camino a Jerusalén, Jesús sube a Jerusalén, donde va a ser culminada su vida, su misión, su acción redentora, dando la vida en Jerusalén. Vamos a ir viendo esto a lo largo del año. San Lucas, entre los 4 evangelistas, es representado con un toro. Ya lo vimos a propósito del logo. Tengamos presente esta imagen, se ve en muchas iglesias. Cuando presentan los 4 evangelistas en muchas iglesias, está Lucas representado como un toro. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, porque Lucas presenta su evangelio centrado en una ofrenda de Cristo en Jerusalén. Y el toro era el sacrificio, el animal de los sacrificios ofrecidos en Jerusalén. Tiene toda una interconexión muy rica, muy positiva. Lucas representado como un toro, es decir, como un ofrecimiento a Dios ritual, santo, en holocausto, una ofrenda en Jerusalén. Y quiero añadir que San Lucas, el Evangelio de San Lucas en la antigüedad originalmente formaba una unidad con los Hechos de los Apóstoles. Fue a través del tiempo, no quiero ahora entrar en todas las disquisiciones y estudios de cómo la Biblia llegó a nosotros tal como está dividida, pero eventualmente dividieron los Hechos de los Apóstoles del Evangelio de San Lucas, pero el autor unánimemente aceptado es San Lucas Evangelista. En la antigüedad, yo quiero decir que voy a seguir en mis comentarios este libro. Ya hemos comentado al padre Salvador Carrillo Alday, un grande maestro de Biblia, un apasionado de la Biblia, sacerdote misionero del Espíritu Santo mexicano, fundador del Instituto Bíblico Pastoral al que pertenece Luli, nuestra Luli, que nos está enriqueciendo con sus cursos. Bien, voy a seguir mucho este libro, me parece muy sencillo, muy esquemático, muy útil. Y aquí la introducción que hace el Padre Salvador al libro de San Lucas me parece bellísima, sencilla, completa, rica. ¿Qué nos dice el Padre Salvador Carrillo en su libro? Nos dice que desde la antigüedad muchos autores reconocieron a San Lucas como el autor de este evangelio. Tengo que decir una palabra muy sencilla. Cuando hablamos de la autoría de los evangelios, no pensemos en que un día el evangelista se levantó, le cayó un rayo del Espíritu Santo y escribió el evangelio de corrido. Fueron tradiciones que se fueron formando en las primeras comunidades cristianas bajo la guía, bajo el liderazgo de algunos de los evangelistas. Entonces, las comunidades cristianas aprendían de memoria hechos de la vida de Jesús, palabras de Jesús, breves sentencias, parábolas, y las iban transmitiendo. Los evangelistas las fueron recogiendo y les fueron dando forma, como ya mencioné, con el ejemplo de las casas. ¿Cuáles son las fuentes de San Lucas? Podemos preguntarnos, ¿San Lucas es original al 100%? No. San Lucas tiene aproximadamente un 35%
tomado de San Marcos, que es el evangelio más antiguo, 35%. Tiene un 20% aproximadamente de una fuente, tendríamos que explicar esto mucho, la fuente Q, una fuente que no existe en texto, pero que parece haber influido a todos los evangelistas y que no existe, pero está presente en los textos, en las palabras, en los giros, en los detalles que todos los evangelistas mencionan la fuente Q, y un 40% original de San Lucas. Es muchísimo. San Lucas fue e investigó, habló con las personas, con los testigos, y les recuerdo que estamos hablando de la segunda generación de cristianos. Entonces, seguramente Lucas conoció a muchos testigos de la vida de Jesús. Por ejemplo, la infancia de Juan Bautista, la anunciación en la infancia de Jesús, que solo Lucas menciona con tanto detalle. Es obvio que es suya propia y que él fue, investigó, habló con las personas hasta los últimos detalles que pudo para referírnoslas, guiado por el Espíritu Santo. Es el evangelio más extenso en número de palabras, en número de letras. Es el más rico y, como ya les dije, se escribió seguramente entre el año 75 y 85. Esto lo sabemos por una comparativa con todos los escritos antiguos. Cuando hay escritos previos que son citados aquí y hay escritos posteriores que citan a este, podemos hacer una datación bastante certera de cuando apareció el Evangelio de San Lucas. El evangelista hace una primera dedicatoria, un prólogo a Teófilo. No sabemos si este personaje es real o imaginario. Teófilo, donde escribe el objetivo de su evangelio. Y el evangelio se divide en unas etapas bastante claras, bastante marcadas. Solamente las voy a enunciar. Nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Predicación de Juan y presentación de Jesús. Ministerio de Jesús en Galilea. La subida a Jerusalén. Ministerio de Jesús en Jerusalén, y luego viene la pasión, dividida en última cena, la pasión y la resurrección de Jesús. Tiene unas etapas bien marcadas, un esquema histórico bastante definido. Las fuentes ya las mencioné. El autor del tercer evangelio, según un prólogo romano, un escrito del año 160-180, atribuye a San Lucas, y así otros autores antiguos atribuyen a San Lucas la autoría de este evangelio. Creo que eso es bastante unánime. ¿A quién se lo dedica Lucas? ¿A quién escribe Lucas? Como ya les dije, Lucas nace y crece en un ambiente no judío. Conoce la Biblia de los 70s, la versión de los 70s, se hace cristiano, seguramente como discípulo de Pablo o en ambiente paulino, y él se va a investigar todas las cosas para ponerlas en un orden y hacer este escrito. ¿Qué pretende Lucas? Pretende mostrar la universalidad de la salvación. La vida de Cristo, la Biblia, la palabra de Dios, es para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y también para ayudar a los cristianos no judíos a defenderse de los primeros ataques y calumnias que se decían de los cristianos. Entonces, Lucas tiene una intención de ayudar a todos a ser cristianos, sin distinción si es judío o es pagano,
y prevenir, es decir, tiene una visión un poco apologética, prevenir a los cristianos contra los ataques que comenzaban a hacerse en las primeras comunidades. ¿Cuál es la teología de San Lucas? Solo voy a mencionar temas. Es riquísimo, lo vamos a ir viendo a través de todo el año. Menciono solo la teología de San Lucas. Son varios temas, son 9 temas, los menciono. Primero, el misterio de Pascua en Jerusalén. El evangelista Lucas tiene todo su esquema centrado en la Pascua en Jerusalén. Acuérdense, la Pascua del Éxodo ahora se va a culminar, a realizar plenamente en la vida de Cristo en Jerusalén. Segundo, el evangelista Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. El evangelista Lucas nos va a citar el Espíritu Santo por todas partes. Es importantísima su visión y su presencia del Espíritu Santo. Tercero, el universalismo de la salvación. La salvación es para todos y no solo para los judíos, es para todos los hombres. Cuarto, es el evangelio de la oración. Jesús va a orar, Jesús va a enseñar la oración, Jesús va a defender la oración, Jesús nos va a dar ejemplo de oración, el evangelista de la oración. Quinto, es el evangelio de la alabanza y de la acción de gracias. San Lucas frecuentemente pone himnos de alabanza a Dios y de gratitud a Dios. Sexto, es el evangelio de la alegría y de la paz. Frecuentemente los protagonistas de este evangelio están alegres, felices y están en paz o se predica la paz. Sexto, el evangelio de la bondad y de la misericordia. Las parábolas de la misericordia maravillosas, el hijo pródigo de San Lucas. Octavo, es el evangelio de una buena noticia para las mujeres. Lucas va a ser el evangelista que más insiste en la presencia de las mujeres, en la participación, en la colaboración de las mujeres con el evangelio y en muchos milagros y muchas predicaciones de Jesús que señalan a las mujeres como destinatarios importantes. Y finalmente, el evangelio para los pobres. Lucas va a insistir enormemente en la pobreza, en los aspectos morales, espirituales y religiosos de la pobreza, y va a insistir en el amor a los pobres, en los pobres como destinatarios de la buena noticia de Jesús, y así podemos decir que Lucas es el evangelista de los pobres. Queridos peregrinos, terminamos aquí esta brevísima, sintética presentación de San Lucas y con esto terminamos nuestras 4 pláticas introductorias. Ya entrevistamos a Thais, que nos hizo el favor de regalarnos un logo precioso, muy inspirado, muy sencillo. Entrevistamos a Rogelio con el himno, también precioso e inspirado, que nos va a acompañar durante este año. Hablamos en la plática introductoria primera de por qué cambiamos el estilo y qué vamos a hacer este año siguiendo la liturgia y específicamente San Lucas. Y hoy introdujimos, aunque sea brevemente, a San Lucas. Con esto estamos listos. Comenzamos nuestro primer domingo de Adviento, año litúrgico, y vamos a recorrer la Tierra Santa de la mano de San Lucas. Compartan nuestros programas, inviten amigos, formen grupos para que se preparen a la misa dominical y ojalá que no solo el conocimiento, sino la experiencia del misterio pascual de Cristo que se vive y se revive cada domingo en la iglesia vaya haciendo de nosotros mejores creyentes, mejores personas, mejores católicos y también mejores miembros de la familia de Magdala. Que Dios los bendiga. Nos vemos para comenzar nuestro año litúrgico la próxima semana.